Ayer de Quieto. me dejas tú. Sí. ¿Ves? Me perdí, cambiar. Ahí.
Muy buenas noches, estimados amigos, amigas, gracias por haberse conectado puntualmente a este webinar denominado Ley de Protección de Datos Personales, de la teoría a la práctica, organizado por la Cámara de Comercio de Cuenca en apoyo o con el apoyo de SIJA GPA, nuestro socio estratégico. La noche de hoy, entre otros temas, trataremos los conceptos y principios, condiciones legales sobre el tratamiento de la nueva ley de protección de datos. Hablaremos sobre responsabilidades, ciclos de vida del dato y riesgos del tratamiento y aspectos claves a considerar, además de ciertos aspectos esenciales sobre el lenguaje jurídico aplicable a la protección de datos personales. Nos acompañan la noche de hoy Cristian Espinosa Velarde, quien es socio de SIG Ecuador en las áreas de propiedad intelectual, industrial, derecho audiovisual y privacidad y protección de datos. Él es licenciado en Derecho por el graduado de la Universidad de las Américas, máster en Derecho de la Ciberseguridad y el Entorno Digital en la Universidad de León, y tiene un diploma en Derecho Humano y la Privacidad y Protección de Datos Personales por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Además está con nosotros María Clara Iturralde, es abogada cum laude por la Universidad de San Francisco de Quito, máster en Derecho de Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia, tiene énfasis en nuevas tecnologías, abogada con más de un año asesorando en materia de protección de datos personales, consultas de adecuaciones de implementaciones de empresas, en telecomunicaciones y en derecho regulatorio, además de cuestión del registro sanitario con ESIJA GPA, quienes les damos la cordial bienvenida esta noche a todos los socios de la Cámara de Comercio de Cuenca que nos acompañan. Bienvenidos a ustedes. Estos son los eventos que gracias a las alianzas estratégicas que tenemos, podemos llegar a todos ustedes facilitándoles esta información. Les invitamos también a que revisen constantemente los eventos que tenemos preparados para ustedes, nuestros socios, en nuestro sitio web camaracuenca.com y en nuestras redes sociales. Nada más, mi estimada, no sé, Cristian, María Clara, ¿quién va a iniciar con la capacitación? Sí, perfecto, de mi lado. Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar que trataremos la Ley de Protección de Datos Personales desde la teoría a la práctica. Antes que nada, quisiera agradecer a la Cámara de Comercio de Cuenca por la organización de este evento y a Jessica González Peñarrera también en este tema tan importante que nos encontramos actualmente en el Ecuador, al contar ya con una ley orgánica de protección de datos personales, un tema tan importante en la actualidad. Yo les voy a iniciar con mi presentación, ahorita les voy a compartir. ¿Me indican, por favor, si es que se puede ver? Perfecto. Perfecto. Sí, se ve, María Clara, solo un pequeño detalle antes de Claro. iniciar. Vamos a desbloquear los micrófonos a petición. Sin embargo, vamos a controlar en el caso que haya activaciones involuntarias de los mismos. Perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es María Clara Iturralde, soy abogada asociada de TMT, Tecnología, Medios y Telecomunicaciones y Protección de Datos Personales en Jessica González Peñarrera. La idea era iniciar este webinar un poco contándoles cómo ha sido la evolución de la protección de datos personales en el país, contarles cómo se encuentra actualmente nuestro marco normativo y también establecer un poco cuáles han sido los puntos claves que nos establece la ley ya en la actualidad. Antes de entrar a contarles de esta evolución, es importante entender qué comprendemos por dato. Dato es cualquier información sobre algún aspecto en concreto que nos permita su conocimiento exacto para deducir alguna determinada consecuencia que se deriva de un hecho. Por dato personal es aquella distinta información que recopilada nos puede llevar a identificar
a una persona o volverla identificable. Un ejemplo de dato personal tenemos un nombre, un apellido, una dirección, una cédula, una imagen, hasta un dato de salud, un dato biométrico que nos permita, como les menciono, identificar o hacerle identificable a una persona. Y ya para hablar de la protección de datos personales, tenemos aquella facultad que tienen las personas para poder elegir y tomar una decisión respecto a sus datos personales. Es aquel derecho a la autodeterminación informativa. Y entrando un poco a contarles cómo ha sido la evolución de la protección de datos personales en el país, tenemos que comprender que esto se remonta al 2008. Ya desde el 2008 en nuestra Constitución ya se reconoce este derecho a la protección de datos personales. Sin embargo, recién en el 2017 se comienzan a tomar acciones respecto a a trabajar en un proyecto de ley, y esto es iniciado por la DINARDAP. Recién en el 2019 ya se presenta este proyecto de ley ante la Asamblea Nacional y finalmente en el 2021 la Asamblea Nacional ya aprueba este proyecto de ley, lo pasa a Presidencia lo sanciona y es publicada nuestra ley en el 2021. En la actualidad, ¿qué tenemos? Tenemos ya una ley vigente, tenemos el reglamento que se encuentra por discutirse en Presidencia y tenemos también por tener una autoridad de control de protección de datos que todavía no la tenemos en el país, pero se encuentra en trámite. Ahora bien, ya entrando puntualmente a la ley, como les mencionaba, esta se encuentra vigente desde el 26 de mayo del 2021. Su principal objeto es garantizar el derecho a la protección de datos personales, incluye aquel acceso y decisión sobre la información y datos de carácter y su protección. La ley ya nos habla de principios para el tratamiento de datos personales, sobre bases de legitimación de tratamiento de datos personales, sobre derechos ARCO, que igual ya entraremos a profundidad, y también un tema importante es que nos define ya categorías de datos sensibles, como por ejemplo datos de salud, datos de niños y niñas y adolescentes. También nos habla sobre la importancia de la necesidad en ciertas empresas de un delegado de protección de datos, dependiendo del volumen y la cantidad de tratamientos que se manejen en las empresas. Nos habla también de las certificaciones, ya los sellos de confianza, sobre la importancia de ya analizar en las empresas el riesgo y la evaluación del riesgo en el tema del manejo de información. También nos habla de las transferencias internacionales de datos personales, es decir, aquella información que va a salir desde el país hasta el exterior y necesita de alguna manera ser regulada. Nos habla, como les mencionaba, de la necesidad de ya crear una autoridad de protección de datos que entre a regular ese manejo de información. Y también, sobre todo ahorita el tema que también nos interesa ya en las empresas son las infracciones y el régimen coercitivo y las sanciones, que es bastante fuerte para las empresas como tal. Es importante también que ustedes sepan que nuestra ley se parece o es muy similar y sienta sus bases del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, por lo tanto tenemos un estándar súper alto en temas de regulación, así que cuenta con unos estándares súper altos desde ese aspecto. Ahora bien, para entender cómo se maneja el tratamiento de datos personales, tenemos que tener en cuenta que este abarca todo el ciclo de vida del dato, desde que se recoge, se almacena, se lo trata, hasta que se destruye. Para esto existen unos principios, que es lo que nos menciona la ley, que son aquellas reglas de obligatorio cumplimiento que nos van a determinar cómo se tiene que manejar ese dato y todo ese ciclo de vida del dato. Nuestra ley nos habla de principios importantes como el de juridicidad, de lealtad, el de transparencia, el de finalidad, el de pertinencia. Además nos habla de un principio importante que es el de responsabilidad proactiva y demostrada, que van a tener que tener todos los responsables y encargados del tratamiento dentro de las empresas, pero sobre todo uno de los más importantes es el de finalidad, que nos va a permitir determinar con qué motivo se utilizó esa información o se estaba manejando ese dato personal. La ley también nos habla de un aspecto sumamente importante, que son las bases legitimadoras, que son aquellos supuestos legales que nos hacen posible usar y tratar datos personales. Estas bases legitimadoras, dentro de estas bases se encuentra el consentimiento, o si tenemos, por ejemplo, alguna obligación legal o alguna disposición de un juez que nos ordena manejar datos personales, o si hablamos del interés o ejercicio de poderes públicos, interés vital, interés legítimo, el acceso al público, o también puede ser a través de una medida precontractual o una obligación contractual que nos lleve a utilizar datos personales.
pero es importante siempre tener en cuenta estas bases legitimadoras, ya que son las únicas que nos podrán permitir tratar y manejar ese uso de información. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que la ley nos habla de los derechos ARCO. Los derechos ARCO son aquellos conjuntos de acciones que podemos hacer cualquier titular de nuestro derecho y que lo podemos también ejercer como control frente a los datos personales en manejo o disposición de un tercero, que viene a ser el responsable de estos datos. Estos derechos ARCO son el derecho a la información, el derecho al acceso, al derecho a rectificación y actualización. También tenemos el derecho de eliminación, el de oposición, el de portabilidad, el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas, o el derecho también que tienen ya categorías sensibles como el de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la consulta o el derecho a la educación digital. Esos son derechos ARCO que nos está estableciendo nuestra ley para poder nosotros ejercer acciones frente a un mal uso de un tercero de nuestra información. Como les mencionaba, también la ley ya nos habla de categorías especiales de datos que tienen una incidencia especial, ya sea en la intimidad de la persona o de los derechos fundamentales de esta persona. Y estos derechos como tal requieren una mayor protección frente a los datos personales. Ahí tenemos datos sensibles como de niñas, niños y adolescentes, datos de salud, datos crediticios y financieros, datos de personas fallecidas o datos de personas, por ejemplo, con discapacidad. Entonces, estos datos tienen un carácter sensible y tienen que ser tratados con prioridad frente a los demás datos. Ahora bien, la ley ya nos habla de la necesidad de la creación de una autoridad de protección de datos personales. Esta autoridad, si bien no contamos aún en el país, ya está discutiéndose, ya se han presentado las ternas, y esta autoridad lo que va a hacer es supervisar, controlar, regular y difundir el tema de protección de datos personales. En el Ecuador ya se ha establecido que esta autoridad va a funcionar a manera de superintendencia, como lo fue la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Estará ubicada en la función de transparencia y control social, y su alcance está determinado para entidades tanto del sector público como del sector privado. Y sus funciones estarán la de supervisar, sancionar, regular, además de atender consultas y administrar registros. Un tema ahorita ya sensible, ya entrando a la necesidad de que las empresas se adecúen a la ley, es el tema del régimen sancionatorio. Es importante mencionar que el régimen sancionatorio se encuentra suspendido hasta el 25 de mayo del 2023. Sin embargo, los titulares actualmente ya pueden iniciar acciones ya sean constitucionales, civiles o penales en cualquier momento. Entonces, eso es importante tener en cuenta. No hay que esperar hasta el 25 de mayo para que cualquier titular de su derecho pueda ejercer acciones de este tipo. Y dentro de las medidas como tales que nos establece la ley, tenemos medidas súper importantes como las medidas correctivas, en donde pueden haber un cese del tratamiento bajo determinadas condiciones o plazos. Puede haber una eliminación de los datos. Esto es súper importante porque en una empresa, si es que nos elimina nuestra base de datos, puede ser básicamente el core de nuestro negocio, entonces se podría la empresa meter en serios problemas, sobre todo en cuanto a su giro de negocio. Además que nos pueden imponer medidas ya sean técnicas, jurídicas, organizativas, en temas de garantizar un tratamiento adecuado de datos personales. También pueden haber infracciones, sean leves o graves, y lo más importante es que las sanciones son fuertes, van entre el 0.1 y el 1% del volumen del negocio. Entonces, esa es una sanción que la mayoría de empresas ahorita le están temiendo porque puede involucrar un volumen importante de sus ventas. También puede haber una sanción que es de la inscripción en el Registro Nacional de Responsables de Encargados de Incumplidos. Es importante aquí también mencionar que para que una empresa, que eso ya lo entrará a profundidad Cristian Espinosa, pueda realizar un proceso de adecuación a la ley, esto toma un tiempo que puede ir de 5 a 6 meses, por lo tanto ya el tiempo corre y ya tenemos solo hasta el 25 de mayo para que entre el régimen sancionatorio. Ahora un poco contarles cuáles han sido las acciones que ya han tomado las distintas instituciones públicas en temas de protección de datos personales. Si bien hasta el momento han sido pocas, ya existen algunas iniciativas que han ido haciendo las distintas instituciones en materia de protección de datos personales. Tenemos el caso de la Dirección Nacional de Registros Públicos, que ya sacó, por ejemplo, una resolución en la que ya nos habla de acciones importantes que se deben tomar en cuenta y ejercer, como por ejemplo en temas de gestión de riesgo y evaluación de impacto, ya crear conciencia sobre políticas de protección de datos personales
y sobre todo crearía temas de acuerdos de confidencialidad. Otro ejemplo es los avances que ya ha tenido la Superintendencia de Bancos, también que ya sacó resoluciones en las que ya les ha obligado a los bancos a que ya creen planes y programas que permitan dar un cumplimiento con la ley. Por ejemplo, les obligó el pasado 31 de marzo a ya implementar y presentar un plan frente a la ley. También les obligó a incorporar la protección de datos personales como parte de su proceso en temas de administración de proveedores, incluyendo empresas de servicios auxiliares y financieros, que ya tienen que estar controladas por parte de los bancos. Y el tema de que se encuentra ahorita, como les comentaba, el reglamento en la presidencia, el proyecto de reglamento ya está elaborado por la DINARDAP, está entregado a la presidencia y ahorita actualmente la presidencia se encuentra en su fase de revisión. Es importante igual comentarles que el reglamento como tal, nosotros como por parte de ESIGA fuimos parte de su revisión y contamos con la presencia igual de Cristian Espinosa, que fue también quien redactó nuestra ley orgánica de protección de datos personales. Como pueden ver, hasta aquí tenemos ahorita un sistema de protección de datos personales en Ecuador que todavía se encuentra en construcción. Si bien ya tenemos ahorita una ley vigente, todavía nos falta que salga el reglamento que ya está por aprobarse en presidencia y también el tema de la Autoridad de Protección de Datos Personales, que ya se están presentando las ternas y ya se empieza a escuchar, entonces ya vamos a tener un sistema completo, pero todavía estamos en un sistema de construcción y sobre todo se está creando esta conciencia en las empresas para que ya no vean solo la necesidad de proteger a los datos personales desde las sanciones y las medidas coercitivas, sino crear esta importancia en proteger la información, ya que la protección de datos personales es importante entenderla no solo como una medida que te pueden sancionar, sino también que se están tratando dentro de las empresas información importante, sea de sus trabajadores, sea de sus clientes, sea de sus colaboradores. Y ya lo que hemos visto en la práctica es que cada vez más nuestros clientes están valorando que las empresas ya manejen correctamente su información. Entonces, esa es la idea, crear esta cultura y que se vea a la protección de datos personales no como una medida legal o que nos están imponiendo sanciones, sino ya una medida en que los clientes van a valorar y van a valorar que nosotros estemos manejando correctamente su información. Nos encontramos, como les decía, en este sistema de construcción y por mi lado yo acabo con esta parte normativa. Ahora le doy paso también a Cristian Espinosa, que les va un poco ya a contar desde la práctica, desde el tema ya de las empresas, de la necesidad de que las empresas ya empiecen a adecuarse a la ley. Entonces le doy paso sin más a Cristian Espinosa. Gracias. Muchas Buenas gracias, tardes, María Clara. Cristian. Mateo. Buenas tardes, ¿cómo estás? María Clara, buenas tardes con todos igualmente. Antes de darle paso a Cristian, indicar el tema de la ponencia durará cada uno 15 minutos. Tal como se ha indicado en el chat, las preguntas a los ponentes las pueden referir por ahí para que posteriormente ellos puedan indicar. En ese sentido también, si bien María Clara ya lo ha relatado bien, importante referir que la firma ESIGA GPA es líder en el Ecuador en tema de protección de datos, en la colaboración activa en la redacción tanto de la ley cuanto del reglamento, y en ese sentido con las colaboraciones de profesionales destacados como María Clara y Cristian en estos aspectos. Sin más, agradecer de por medio a la Cámara de Comercio de Cuenca por gestionar conjuntamente y organizar conjuntamente estos eventos sobre temas nuevos que a la final afectarán directamente a la forma en cómo se llevan los negocios y al tratamiento de estos. Con eso, Cristian, te cedo el panel. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mateo. Efectivamente, ESIGA GPA es una firma global. Tenemos presencia en 17 países y en Ecuador estamos presentes en 4 ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta. Nuestro core o nuestro corazón es digital, por lo cual el tema de protección de datos personales es un tema que nos distingue frente a las demás firmas a nivel local y a nivel internacional, logrando complementar de manera clara los aspectos tecnológicos y los aspectos legales. Dicho esto, María Clara ya nos ha dado una muy detallada visión de lo que corresponde
a la norma de protección de datos personales y de cómo el sistema de protección de datos personales se está construyendo o se ha venido construyendo ya a nivel local. Pero no basta, y eso es algo que en ESIA lo tenemos clarísimo, no basta conocer estos elementos normativos, estos elementos de la ley que básicamente, de la cual nosotros hemos participado activamente en el desarrollo, sino que también, como lo dijo María Clara, hay que entender el proceso práctico. Y en el proceso práctico es donde muchos llegan a tener conflictos o problemas a la hora de poder cumplir con las exigencias de la norma ecuatoriana de protección de datos. Lo primero que tenemos que conocer es que no basta considerar el elemento legal, no basta considerar el elemento tecnológico y no basta considerar los aspectos organizacionales, sino que el proceso dentro de la organización es total y absolutamente transversal. Es decir, no le puedo encargar únicamente al responsable de tecnologías que haga el proceso de cumplimiento, no le puedo encargar únicamente al área legal, o no le puedo encargar únicamente a las áreas comerciales o a las áreas de recursos humanos, sino que tengo que lograr integrar la visión de protección de datos personales en toda la organización, de manera transversal a cada una de las áreas, porque el dato que se utiliza en cada una de las áreas no se utiliza exclusivamente en una de ellas, sino que interactúa dentro de las actividades complejas de la organización, dentro de las actividades diarias de la organización. Si bien es cierto que la norma tiene elementos tecnológicos, porque hoy por hoy estamos extremadamente digitalizados, lo primero que hay que entender es que esta es una norma legal, nos exige un ámbito regulatorio que debemos lograr cumplir. Y una asesoría real en materia de protección de datos personales es aquella que permite a las organizaciones lograr demostrar ante la autoridad de control, que va a ser la superintendencia, y ante las autoridades judiciales de manera eventual, que se hicieron todos los esfuerzos necesarios y todos los esfuerzos posibles para colocar a la organización en un nivel de cumplimiento pleno. Para eso es que hay que entender que el proceso debe integrar todas las áreas de la organización. Pero al mismo tiempo que pensamos en todas las áreas de la organización, también tenemos que entender que el cumplimiento de la norma de protección de datos personales debe también soportar todos los flujos de datos. Y eso implica que no solo debemos o no solo podemos pensar en cubrir aquellos de cara a los clientes, de cara a los usuarios, sino que también tenemos que pensar en los flujos internos que conllevan actividad o uso de datos personales de nuestros trabajadores, de nuestros ejecutivos. Y luego también la relación que podemos tener con nuestros proveedores. Y en ese sentido, entender que en cada uno de estos flujos podemos encontrar y utilizar datos personales es lo que nos lleva a entender efectivamente cómo circula el dato dentro de la organización, cuál es el punto de recogida del dato, cuál es el punto de almacenamiento, quiénes utilizan ese dato dentro de la organización. Generar un mapa que permite entender cómo el dato es utilizado y eso luego permite implementar las medidas que se requieran para poder proteger ese dato en consonancia con la norma de protección de datos personales local. María Clara lo dijo claramente, la norma ecuatoriana es una norma que se ha apegado al estándar europeo. Y es un error pensar que la norma es una copia de la norma europea. La norma tiene elementos, sí, del estándar europeo, pero también hay que entender que el estándar europeo es el estándar más utilizado hoy por hoy a nivel internacional. De 190 países en el mundo que existen en el mundo, un 60% tiene norma de protección de datos personales y un 90% de ese 60% sigue el mismo estándar sentado por el Reglamento General Europeo en materia de protección de datos personales. Y en ese sentido es cuando vemos que la norma ecuatoriana se integra en ese flujo global de protección de datos personales que tenemos que seguir todos los países. Finalmente, estos países que no están dentro de este flujo o dentro de este esquema, hoy por hoy están buscando integrarse al esquema y Ecuador les lleva una ventaja. Ecuador era uno de 3 países que en Latinoamérica, que en Sudamérica en general, no tenían norma de protección de datos personales junto con Bolivia y Venezuela. Pero el momento en que Ecuador implementó su norma, básicamente pasó de 0 a 100 en 2.5 segundos. Pasó de tener el derecho reconocido en la Constitución y haber pasado una década sin saber cómo ejercer ese derecho, a tener una norma en el estándar más alto que el estándar que tenemos, diferente al estándar que tenemos en Perú, diferente al estándar que tenemos en Colombia, pero directamente vinculado con
estos principios generales de protección de datos personales que se han recogido a nivel americano y dispuestos por la Organización de Estados Americanos, la OEA. En ese sentido, nos da una ventaja comercial y estratégica frente a nuestros vecinos, porque mientras ellos tienen que adaptar sus normas a este estándar, nosotros ya estamos ahí. Entonces, esta misma visión es la que hay que trasladar a las organizaciones, de que la perspectiva global de cumplimiento es lo que los va a llevar a internacionalizarse cuando hablamos en materia de protección de datos personales. Y esto no aplica solo a las empresas de core tecnológicos, no aquellas empresas vinculadas con prestación de servicios tecnológicos, con desarrollo de software. Hoy por hoy hablamos de muchos elementos como fintech, hablamos como metaverso, hablamos de cosas como blockchain en general, pero no aplica exclusivamente a estos, si bien es importante para estos, mucho más relevante que para otros. Cada organización, sin importar el tamaño, sin importar el giro de negocio, sin importar la ciudad donde practiquen su actividad, todas deben cumplir con la norma de protección de datos personales. Y estos elementos que hemos visto, los flujos organizacionales, las actividades organizacionales, las actividades legales y las tecnológicas, dentro de los flujos con clientes, trabajadores y proveedores, es lo que debemos entender para el proceso de cumplimiento. Y cada flujo se refiere exactamente a esto, al ciclo de vida del dato dentro de la organización, desde que el dato es recogido hasta que el dato es destruido. Y esta destrucción de datos puede ser de pronto ese elemento que menos han considerado las organizaciones en Ecuador, porque es muy común que recojamos datos, los utilicemos y los mantengamos almacenados. Y el tenerlos almacenados sin pensar que esos datos fueron recogidos para una finalidad, persiguiendo una utilidad, genera un riesgo para la organización. Y eso es lo que la norma de protección de datos personales transfiere o trata de transmitir a las organizaciones. La visión de análisis de riesgo. Yo debo recoger un dato porque tengo una finalidad que perseguir, pero solo debo tener ese dato por el tiempo que percibo y cumplo esa finalidad. Del momento que acaba la finalidad, del momento que acaba el tratamiento del dato, yo debo tratar de destruir el dato. Y cuando hablo de destrucción, no estoy hablando del mero borrado del dato. Hay otros procesos lógicos y prácticos que permiten la destrucción del dato. Pero en todo caso, lo que debemos entender es, desde el momento en que el dato ingresa a la organización a través del proceso de recogida, pasa el proceso de almacenamiento, se recupera, se evalúa, se clasifica, se analiza, se usa, cada uno de esos elementos, cada una de esas casillitas en la pantalla implican tratamiento de datos personales. Y en conjunto también, cada uno de esas acciones articuladas en un proceso implica un tratamiento de datos personales. Y en ese sentido, entonces, tenemos que ver que eso es lo que yo tengo que entender dentro de mi organización. Porque el mismo dato que recojo de pronto a través de mi proceso comercial, luego es utilizado por mi proceso de cobro, luego es utilizado por mi proceso de venta, etc. Entonces, tengo que conocer cómo el dato se mueve dentro de mi organización y tengo que tener control de ese dato. El momento en que yo pierdo control de ese dato es cuando empiezan a surgir las infracciones y las sanciones, que vamos a ver en un momento algunos ejemplos de sanciones impuestas a empresas a nivel global. Pero habiendo entendido esto, habiendo entendido los elementos de las áreas que tengo que considerar, habiendo entendido los elementos de los flujos que debo revisar y comprendido que esto es el ciclo de vida del dato que debo buscar y mapear dentro de mi organización, luego debo entender que no basta exclusivamente pensar en mis canales digitales, sino que también debo pensar en mis canales presenciales. La ley de protección de datos personales no hace distinción alguna respecto de si el proceso es físico, un formulario que firmo hológrafamente o manualmente, o es virtual, una aplicación, un sitio web de e-commerce. Cualquiera de estos elementos debe cumplir con la norma de protección de datos personales. Y les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, en los canales presenciales, cuando yo recojo formularios físicos, para garantizar la seguridad de esos formularios, tengo que tener los documentos archivados en un archivador bajo llave, debo tener control de acceso a la habitación donde están los archivos, y así implementar medidas que permitan garantizar la seguridad de esos datos, más allá de que debo demostrar que he cumplido con los 13 principios que nos mencionó María Clara, que uso alguna de las 8 bases de legitimación que nos mencionó María Clara, y que efectivamente puedo demostrar que he implementado medidas que permitan utilizar esos datos y garantizar su seguridad. En el caso de las herramientas virtuales, entender, por ejemplo, que cuando recojo los datos a través de mi e-commerce,
poder demostrar que cuando pido consentimiento para utilizar esos datos como una de las bases legales que puedo utilizar, luego cómo voy a demostrar que obtuve ese consentimiento en mis canales digitales. En ese sentido, cada una de estas áreas, el canal presencial y el canal virtual, tienen elementos diferenciadores, pero que a la vez nos llevan a pensar en las particularidades de cada tratamiento de datos para implementar medidas adecuadas. En ese sentido, tenemos que luego pensar en la perspectiva global en materia de protección de datos personales. Hoy por hoy, las organizaciones utilizan una serie de herramientas digitales. Muchas han pasado su infraestructura tecnológica a la nube, a cloud, y entender cuál es la tendencia en función de las transferencias internacionales de datos, cuál es el movimiento y cuáles son las obligaciones legales que debo cumplir, es importantísimo. Por ejemplo, si mi organización utiliza el paquete de Office 365, entender entonces que tengo una transferencia internacional porque ese paquete no está alojado localmente, está alojado en servidores en Estados Unidos. Simplemente es una plataforma que se me presta a mí como un servicio. Yo tengo contratada nube, por ejemplo, tengo contratado mi almacenamiento con AWS, Azure, Google Cloud, Oracle, Liquid Server, cualquier proveedor, entender cuál es la normativa que se les aplica a ellos en el territorio donde están ubicados y cuál es la normativa que se me aplica a mí localmente para saber que estoy escogiendo de manera adecuada a mi proveedor y saber qué medidas de seguridad y de la norma, frente a la norma estoy implementando para cumplir con la norma que a mí es exigida. Pensar que en Estados Unidos no hay una norma federal de protección de datos personales, mientras que en la europea hay un régimen comunitario que sí tiene un reglamento general de protección de datos personales. Pensar que Estados Unidos tiene normas de seguridad nacional que se riñen con la norma ecuatoriana de protección de datos personales. Pensar que el esquema chino es un esquema basado en control estatal y que en función de eso ellos tienen una regulación un tanto diferente y un tanto más fuerte, a pesar de que sigue ciertos parámetros de la norma ecuatoriana. Pensar que ellos, por ejemplo, tienen sanciones penales en caso de incumplimiento para algunas personas, mientras nosotros nos remitimos a sanciones administrativas. Y en ese sentido, bajo esa visión global, yo ya puedo empezar a construir mi sistema de cumplimiento de protección de datos personales. ¿Qué es lo que debo tener en mi organización? Un sistema de cumplimiento de protección de datos personales que se debe plantear en este momento como un proyecto. Partiendo de la fase de planificación del proyecto, con un alcance y una definición de un equipo encargado, luego a pasar por la fase de evaluación, donde yo puedo hacer el levantamiento de información, donde tengo que levantar un registro de todos los tratamientos que hago dentro de mi organización, poder identificar luego en un análisis de riesgo cuáles son los riesgos inherentes a cada uno de estos usos o tratamientos de datos, establecer si estoy cumpliendo con los 13 principios, bueno, con los principios que me sean exigidos, establecer cuál es la base legal que estoy utilizando para utilizar esos datos, si tengo transferencias internacionales, cómo estoy cumpliendo con las transferencias, si tengo que realizar evaluaciones de impacto, cómo voy a hacer y cómo voy a documentar las evaluaciones de impacto, y cómo luego voy a demostrar a la autoridad de control que estoy cumpliendo con los parámetros que me exige la norma. Eso es lo que tengo que establecer en esta fase de evaluación. Mientras en la fase de ejecución voy a realizar esas acciones que he determinado que son aquellas que debo seguir para poder cumplir con la norma de protección de datos personales. Entonces, el proceso no es simple, el proceso no es sencillo, es en realidad un proceso bastante complejo. Pero tampoco debo pensar que a la hora de llegar a cumplir a cierta fecha con los protocolos de protección de datos personales que me exige la norma, he cumplido y hasta ahí llegué. Esto forma parte de un ciclo de mejora continua donde, siendo que la actividad comercial es dinámica, los tratamientos también lo son y el proceso de cumplimiento debe acompañar ese proceso dinámico. Entonces, pasar de la teoría a la práctica implica pensar en un proceso de cumplimiento, en un proyecto de cumplimiento en materia de protección de datos personales que abarque todos los elementos que hemos visto en las diapositivas anteriores. Ahora, para resaltar algunos puntos que pueden servir a algunos de ustedes, vamos a analizar algunos sectores donde podemos ya identificar de manera típica algunas acciones que deben llevar o que deben formar parte del proceso de cumplimiento. Por ejemplo, en el sector retail, de pronto aquí hay alguien que pertenece al sector retail. Lo primero es el consentimiento.
pero entender que el consentimiento no es la panacea, no es la solución a todos mis problemas. Existen 8 bases de legitimación y debo entender cuál es la base de legitimación que debo utilizar en respectivos y en diferentes tratamientos. El consentimiento mal utilizado también puede ser un problema para la organización. Primero, en los aspectos comerciales, porque estar pidiendo constantemente consentimiento para el uso de datos para diferentes fines, para fines posteriores, etcétera, etcétera, termina cansando al dueño o al titular de los datos y eso obviamente genera una ruptura, en la relación entre el responsable del tratamiento y el titular del dato, entre quien quiere utilizar los datos y quien tiene los datos para que sean utilizados. Esa ruptura se da de manera evidente si estamos cansando a la persona. Esto pasó en mayo del 2018, cuando entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, cuando días antes o semanas antes, todos aquellos que utilizábamos un servicio de la Unión Europea empezamos a recibir cientos y cientos de correos pidiendo consentimientos. Llegó un punto donde, en mi caso particularmente, y como ejemplo, dejé de responder y dejé de abrir los correos porque ya estaba cansado de dar consentimiento para todo. Y eso obviamente dificulta el uso de mis datos. Y así debe haber pasado no solo conmigo, sino con otras personas dentro del entorno. Ahora, el consentimiento debe ser informado y libre, de tal manera que yo debo poder ofrecer de manera clara al titular del dato información suficiente para que él me entregue su consentimiento cuando voy a utilizar el consentimiento. Yo debo tener un protocolo de notificación de violaciones de datos o de vulneraciones de datos o de brechas de seguridad, como quieran llamarlo, pero debo tener un protocolo que permita cumplir con la norma, porque la norma me exige a mí que en algún momento, si yo tengo un incidente de seguridad, debo notificar a la autoridad, a 2 autoridades diferentes. Y si este incidente de seguridad tiene afectación a los datos de las personas y afectaciones a sus derechos, debo notificarles o debo estar en capacidad de notificar a todos los titulares de datos que yo tengo en mi poder para, sobre esta vulneración, con cierta información particular, pero debo estar en capacidad de hacerlo. El perfilamiento suele ser un proceso llevado típicamente por el sector retail. El sector retail maneja un alto volumen de información y puede empezar a establecer qué compro, cuándo compro, bajo qué circunstancias, con qué medio pago, y generar un perfil de cada persona de manera muy detallada, y eso obviamente es parte de la actividad. Eso sirve para mejorar la calidad de servicios de alguna u otra manera. Sin embargo, hay que entender cómo la norma también protege o exige ciertos cumplimientos frente a la elaboración de perfiles. Luego está mi relación con los encargados de tratamiento. Yo como responsable de tratamiento, yo como empresa responsable del tratamiento, mantengo ciertos contratos con otras empresas que tienen acceso a datos personales y son con ellas con las cuales yo debo mantener unos contratos de acuerdo a la norma, es decir, establecer las cláusulas adecuadas de cumplimiento frente a ellos, mis obligaciones y sus obligaciones. Como ejemplo particular les puedo mencionar que ya hay algunos países donde por infracciones de los encargados de tratamiento se empieza a sancionar también al responsable de tratamiento, en menor grado, pero siempre hay una responsabilidad de supervisión de parte de este respecto de que se cumplan los protocolos en el encargo de tratamiento. Ahora entremos al sector bancario. En el sector bancario, primero está lo que nos mencionó María Clara, las disposiciones de la Superintendencia de Bancos que se fueron emitidas hace un tiempo atrás. Pero también hay que entender que hay procesos de cumplimiento frente al cliente donde los bancos deben contar con consentimiento expreso para poder utilizar los datos para ciertos fines. Luego está el uso o la garantía de seguridad para y de garantía de protección de los datos financieros, económicos y de seguros de los clientes. Luego está el tema del delegado de protección de datos personales, que es una figura nueva dentro del ecosistema de uso de datos en las organizaciones. El delegado de protección de datos personales es una persona que debe entender del derecho y que debe entender de la tecnología, pero no es el abogado de la organización en procesos de protección de datos personales. Para eso existe la asesoría legal especializada. El delegado tiene funciones muy particulares como asesorar internamente a la organización, generar cultura de protección de datos personales y servir de enlace ante la autoridad cuando la autoridad ejerza los procesos de control. Entonces, este no viene a ser su abogado, sino que viene a ser
un punto de encuentro con la Autoridad de Protección de Datos Personales de manera clara. Luego está la relación de los contratos con terceros, donde a los cuales el banco puede transferir datos para poder utilizarlos de manera adecuada. Entonces, esos contratos también deben estar regulados frente a la norma de protección de datos personales. En otro aspecto tenemos, por ejemplo, el sector de salud. El sector de salud es altamente sensible respecto al uso de datos personales, primero por el acceso a datos considerados de carácter sensible. Luego están los procesos sobre los cuales se utilizan estos datos. Y una serie de procesos vinculados con salud en los cuales debemos considerar la protección de datos personales. La información obtenida de pruebas o exámenes, la información relativa a enfermedades, riesgos de padecer enfermedades, el historial médico, tratamiento clínico, información sobre cirugías. Todos estos datos respectivos a la salud deben estar cubiertos dentro del marco de protección de datos personales de los prestadores de servicios de salud. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que les puedo mencionar respecto de cómo ya estos sectores deben plantearse el cumplimiento de la norma. Ahora, como les mencionaba, la protección de datos personales no es un fin, es un proceso. Siempre hay que estar velando por su cumplimiento. Y el principal desafío de un proceso de esta naturaleza es afectar en la menor medida posible las actividades complejas de la organización. Mientras menos afecte sus procesos comerciales, mientras menos afecte su presupuesto, mientras menos afecte su tecnología instalada, más exitoso va a ser el proceso o el proyecto de protección de datos personales o el cumplimiento de la norma de protección de datos personales. Las ventajas de cumplir con un protocolo de protección de datos personales está desde evitar sanciones económicas, mitigar riesgos legales, enfrentar de manera oportuna las brechas o las vulneraciones a las seguridades implementadas, ofrece mayor control sobre la data, lo cual obviamente permite un mayor aprovechamiento de la data, mejora la imagen empresarial y aumenta la confianza de los clientes, los trabajadores y los proveedores de manera general respecto a cómo estoy utilizando sus datos. No es lo mismo entregar mis datos a la institución A cuando sé que esa institución ha sufrido una serie de vulneraciones a sus seguridades, que entregarlos a la institución B, que sé que ha pasado por un proceso de cumplimiento de protección de datos personales y me ofrece garantías adecuadas respecto al uso de estos datos personales. Entonces, construir ese vínculo de confianza es parte de lo que pretende la norma de protección de datos personales. Y eso solo se construye ofreciendo transparencia, ofreciendo medidas adecuadas, ofreciendo canales adecuados para la gestión de derechos, y eso forma parte de esta visión de cumplimiento a la cual tenemos que llegar todos. Pero existen riesgos. Primero, estamos en una carrera contra reloj, porque la norma de protección de datos personales, como lo mencionó María Clara durante su exposición, hace que a partir del 26 de mayo del 2023 ya esté vigente el régimen sancionatorio administrativo. Y hoy por hoy incluso tenemos algunos riesgos latentes. Alguien puede presentar una acción constitucional, una demanda civil, una denuncia de carácter penal, como puede tratar de articularse por violación a la intimidad, si es que resulta muy maliciosa, pero ya estamos bajo riesgo hoy por hoy frente a alguna acción por incumplimiento de la norma de protección de datos personales o por el incumplimiento de protocolos adecuados en el uso de datos. Datos personales es una subclasificación de información, porque en información o seguridad de la información nosotros encontramos otros activos de información que deben ser protegidos. La información propia de la organización, el secreto empresarial. Los datos personales se diferencian de estos porque están respaldados por el derecho, están respaldados por un derecho constitucional en Ecuador. Entonces, una adecuación inexperta e incompleta puede resultar tan costosa, tan riesgosa o incluso más costosa que no haber hecho nada absolutamente. Si iniciamos el proceso de manera tardía, no llegamos a la fecha máxima establecida en la ley. Hoy por hoy, la demanda de adecuaciones supera la oferta porque no habemos tantos profesionales capacitados como para ofrecer el servicio a todas las empresas a nivel local, siendo que todas deben cumplir. Mientras más rápido comencemos, mejor para su organización. El desconocimiento del proceso práctico de adecuación. El proceso de construcción de la ley, si bien es cierto, lo mencionó María Clara, nosotros participamos directamente en la redacción de la Ley de Protección de Datos Personales, en el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Eso es trabajo de abogados.
pero existe un proceso práctico que no todos los abogados lo pueden ofrecer. Y siendo un proceso del ámbito regulatorio, es preferible contar con asesoría legal especializada que sepa del proceso práctico, como la metodología que podemos tener nosotros en ESIJA, que permita el cumplimiento adecuado en materia de protección de datos personales. Delegar la responsabilidad exclusiva al área de TIC también es un problema, porque el área de TIC solo no puede hacerse cargo del cumplimiento legal, por ejemplo, se encargará de los aspectos tecnológicos. Pero ¿qué pasa con los elementos legales? ¿Qué pasa con los elementos organizacionales? Por eso, cada proceso de implementación debe ser un proceso integral. Y luego está el no asignar recursos suficientes. Y no hablo solo de recursos económicos, hablo de recursos de personal, recursos de tiempo. El no planificar de manera adecuada un proyecto de cumplimiento nos puede llevar a estar en una situación de riesgo para la organización. Para ir cerrando mi presentación, solo algunos ejemplos de lo que han sido algunas de las sanciones a nivel global en materia de protección de datos personales. Comienzo con cerca de casa, Falabella, el Banco Falabella Colombia, que tenía que atender una solicitud de supresión de datos, de eliminación de datos, en 15 días, se tardó 1 año y 5 meses en hacerlo, lo cual los llevó a tener una sanción de cerca de 500 millones de pesos. Esos 500 millones de pesos, si hacemos una conversión a dólares, podemos ver que efectivamente es una sanción alta. Fudigno en Italia, quien realizaba perfiles automatizados de los trabajadores, también fue sancionado con 3 millones de euros. Banco de Crédito en Perú, por no garantizar la confidencialidad de los datos personales de sus clientes y haber sufrido una vulneración o un incidente de seguridad que afectó los datos personales, se vio impactado con una multa de cerca de 200.000 soles. Marriott, en el Reino Unido, la cadena hotelera, que tenía un esquema de cumplimiento bastante bueno, al momento de adquirir una cadena hotelera menor, no hizo bien el due diligence de protección de datos personales, no hizo bien la evaluación de cumplimiento de esta nueva cadena hotelera y sufrió una filtración de 383 millones de huéspedes, lo que los llevó a una millonaria sanción establecida en el Reino Unido. H&M en Alemania, por realizar tratamiento de datos personales sin cumplir con una finalidad específica y sin planificar la minimización del uso de datos personales, también fue objeto de una sanción. La CaixaBank en España incumplió con información para consentimiento de ese proceso de transparencia que les mencionaba, presentó deficiencias en los procesos habilitados para recabar consentimiento y hacía cesiones ilícitas de datos personales a empresas del grupo. Les puedo poner otros ejemplos que son de pronto un poco más cercanos a casa. Vodafone en Europa, en Europa fue sancionado con 10 millones de euros por telemarketing. Esas llamadas que sabemos recibir a ofrecernos planes celulares sin que nosotros sepamos ni cómo obtuvieron nuestros datos, ni cómo saben de qué operador soy, etcétera, etcétera. Ellos fueron sancionados con 10 millones de euros. Y la totalidad de las multas que vemos en pantalla nos sumaron en su momento 75 millones de dólares en multas. Hoy por hoy hay sanciones de centenas de millones ya impuestas a organizaciones a nivel europeo. El récord lo tiene Amazon por una mala gestión de consentimiento, seguido por empresas como Google, seguido por empresas de esa misma índole, por mal uso de datos personales, por hacer transferencias internacionales no autorizadas de manera general. Entonces, para cerrar esta fase de mi presentación, de la cual yo creo que me he extendido más de los 15 minutos que se me otorgaron, sí quiero mencionarles que el proceso de protección de datos personales es siempre un proceso complejo. No es un proceso meramente tecnológico, no es un proceso meramente legal, sino que se debe poder articular ambos elementos dentro del proyecto de cumplimiento, y eso solo lo puede hacer alguien que tiene una visión especializada y experimentada en materia de protección de datos personales. Muchas gracias a todos y estoy abierto a cualquier pregunta, Mateo. Muchas gracias, Cristian, y por la ponencia, la verdad, muy gráfica sobre cómo funciona el tema de la protección de datos. Un par de preguntas que han llegado directamente al chat general y también algunas otras por interno. La primera referente al tema de los acuerdos de confidencialidad. En ese sentido, en principio, se entendería que los acuerdos de confidencialidad versan sobre temas empresariales. La pregunta ahí sería cómo estos se vinculan con protección de datos personales, si es que se vinculan o no. Mira, los acuerdos de confidencialidad hoy por hoy
efectivamente están vinculados con esquemas de protección de datos personales mucho más allá del debido secreto o el secreto profesional. Porque si la persona, como en efecto va a tener acceso a datos personales, también debe garantizar y debe acordar el debido cumplimiento de la norma de protección de datos personales. Y en ese sentido, esto se debe incorporar plenamente o de manera muy clara en los acuerdos de confidencialidad. Hoy por hoy, el diseño de cada acuerdo de confidencialidad, si bien hay unos parámetros generales que exigen que establece la norma, debe ser diseñado en función de las realidades y particularidades de cada organización, porque cada organización hace un tratamiento diferente de datos personales. Entonces, cada acuerdo debe cumplir con la norma frente a la realidad de la organización. Sí, ahí también yo quisiera añadir a lo que ya había mencionado, menciona Cristian, o sea, no existe un acuerdo de confidencialidad estándar que se pueda aplicar en base a lo que nos establece la ley, pero evidentemente va a estar relacionada con el tema de protección de datos. Entonces sí nos tenemos que centrar en, por ejemplo, establecer dentro de las cláusulas, por ejemplo, la información del usuario que va a guardar esa base de datos, o un ejemplo de otra cláusula que se puede incorporar es la finalidad con la que se recoge esa información. Por ejemplo, mantener identificadas a las personas que están autorizadas para tratar esos datos personales, que exista, por ejemplo, seguridad en correos electrónicos, usos de dispositivos móviles. Entonces, son ejemplos de cláusulas que podemos incorporar, pero efectivamente no va a haber un modelo estándar para todas las empresas, partiendo de que cada acuerdo de confidencialidad va a tener un objeto distinto. Pero sí está estrechamente relacionado y ya existen cláusulas que vamos a tener que incorporar en materia de protección de datos en base a lo que nos establece la ley. Buenísimo, muchas gracias. Otra pregunta, y este es un tema interesante que incluso trajo mucha cola en el Ecuador, el tema de la exigencia de la superintendencia de compañías en el nombramiento de los representantes legales que incluya otro dato personal que es el código dactilar. Hubo mucha discusión sobre si era necesario o no, y bueno, entiendo que incluso se elevó una consulta a la superintendencia. ¿Cuál es su criterio en ese sentido del código dactilar del representante legal? Mira, la norma de protección de datos personales es una norma que debe ser cumplida por todas las instituciones públicas o privadas, en primer lugar. Los parámetros de cumplimiento deben ser evaluados desde la perspectiva del análisis de riesgo y desde los principios de la norma. Eso quiere decir que cuando la superintendencia de compañías debía emitir su resolución respecto a aquellos datos que deberían incluirse en los nombramientos, debía haber analizado la sensibilidad de ese dato frente a la exposición que ese dato podía tener respecto de posibles consultas. El dato o el código dactilar, el dato código dactilar, es un dato que suele utilizarse en plataformas tecnológicas del sector público como medio de verificación. Y no solo en el sector público, sino también en algunos procesos privados. De tal manera que al poder contar cualquiera con ese dato de manera expuesta abiertamente, ya es un riesgo que debía haberlo pensado la superintendencia de compañías en su momento antes de emitir su resolución. De tal manera que sé que se extendió alguna consulta. Nosotros fuimos parte de la consulta que se hizo a la superintendencia respecto del cumplimiento de la norma de protección de datos personales por parte de esa entidad, y estoy seguro que alguien iniciará una acción respecto de exigir el cumplimiento de parte de la autoridad en esa disposición. Las autoridades, de manera general, antes de emitir una disposición, también deben pensar respecto de si esa disposición pone a las organizaciones y a los datos y a las personas detrás de cada dato en una posición de riesgo. Eso quiere decir entonces que habrá que esperar un poco para ver el resultado de cualquier acción que se presente, pero finalmente es algo que las autoridades tienen que empezar a pensar. Sucede hoy básicamente lo mismo, por ejemplo, con el censo digital que se acaba de iniciar unos días, donde se te pide registrar tu número de cédula, lo cual permite una vinculación con cualquier información que tú llenes dentro del formulario del censo. Y eso es una presunción, porque bien puede ser que el proceso de la verificación de la cédula sea simplemente para identificar si tú eres una persona adulta o no, eres mayor de edad o no, para llenar el formulario. Pero debido a que no hay ese proceso de transparencia por parte del encargado, de la entidad encargada del censo, hoy por hoy no sabemos efectivamente cuál es el proceso en el back, cuál es el proceso en la parte de atrás, y si esa información va a estar vinculada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, entre la información que solicita el censo está mi afinidad sexual? ¿Ya? Vincular mi número de cédula y mi nombre con ese campo puede colocar a la persona en una situación de riesgo.
de tal manera que puede sufrir algún tipo de discriminación, si es que incluso no se han implementado las medidas de seguridad adecuadas en el sitio web y en la plataforma posterior. Esos son algunos de los ejemplos de lo que podemos encontrar hoy por hoy y a los cuales las autoridades deben someterse, ¿no? Sí, tal vez María Clara, algún comentario. Sí, ahí es importante mencionarlo, que igual yo pude también introducir en mi presentación el tema de la importancia del principio de finalidad. A la final, la institución pública tiene que respetar los principios que nos establece la ley. Si uno de sus principios básicos es el de finalidad, nos tendrá que justificar con qué finalidad se está pidiendo este requisito. Y eso es justamente el problema en el que se encuentran, porque no existe una finalidad legítima para pedir el código dactilar. Entonces, ese es ahorita lo que, como dice Cristian, nosotros presentamos esta consulta, así que estamos esperando la respuesta por parte de la autoridad para justificar esto. Entonces, ellos, empezando porque es una institución pública, tienen que someterse a la ley, entonces esperamos la explicación por parte de ellos, que nos justifiquen la finalidad. Sí, es súper interesante eso de que incluso las autoridades públicas, a ver, estamos acostumbrados a que las autoridades públicas y las instituciones públicas expongan de cierta forma los datos personales, pero este criterio de que tienen que justificar la finalidad de por qué exigen, porque al fin y al cabo es una exigencia, por qué exigen este dato personal es interesante. Y bueno, tendremos que ver cómo se da la respuesta de parte de la superintendencia en ese sentido. Exacto. Otra pregunta que llegó es en caso de proveedores internacionales, cuando se da transferencia de datos personales. En esas transferencias suelen existir cláusulas de controversia, cláusulas de resolución de controversias en temas relacionados con arbitraje. La pregunta concreta es si es que esas cláusulas eximen de que el proveedor se rija a la ley ecuatoriana o no al haber transferencia de datos personales. Mira, el derecho a la protección de datos personales es un derecho considerado de carácter personalísimo. Eso quiere decir que la vulneración de ese derecho o la privación de ese derecho prácticamente aniquilaría la personalidad de quien está detrás del mismo. Entonces, hay que entender que la norma establece, primero, la extraterritorialidad de la norma te permite que extender las fronteras del territorio ecuatoriano a la hora de exigir el cumplimiento en materia de protección de datos personales. En segundo lugar, la norma establece los parámetros que se deben seguir para poder realizar transferencias internacionales de datos. Tienes reconocimiento de nivel adecuado, tienes cierto tipo de cláusulas, tienes normas especiales, corporativas, tienes algunos esquemas de cumplimiento. Entonces, el hecho de someterte a algún proceso de arbitraje internacional no te va a eximir del cumplimiento de la norma de protección de datos personales a nivel local, desde mi perspectiva, dada la condición de derecho fundamental y derecho personalísimo. Consideremos que el derecho a la protección de datos personales tiene un carácter instrumental, y al ser un carácter instrumental detrás del derecho, significa que ese derecho protege otros derechos. El derecho a la protección de datos personales protege tu libre desarrollo, protege tu vida, protege tu acceso a la salud, protege tu acceso a la vivienda. Entonces, hay que entender, primero en la pregunta, efectivamente, si lo que se está tratando de incorporar, o lo que se está tratando de plantearse, es el esquema empresarial bajo el cual te sometes a los procesos arbitrales internacionales, o si lo que se está planteando es que si una persona natural podría someterse a uno de estos procesos, cuando claramente tiene un régimen de carácter constitucional y un carácter fundamental que no puede ser renunciado. Buenísimo, súper claro ese sentido. Otro tema que ha generado, que ha llamado la atención, sobre todo que lo tocó María Clara en su exposición, es, si bien está claro que el régimen sancionatorio empezará a regir en mayo del 2023, el tema sancionatorio económico, digámoslo así, no es la única arista de este tema, sino también se hablaban de medidas organizativas o administrativas que se podría imponer como medidas correctivas. En la práctica comparada, tal vez, o en el contexto del Ecuador, ¿cuáles podrían ser esas medidas organizativas o administrativas? Si se tiene alguna noción de cómo se podrían dar esas medidas correctivas. Clara, ¿quieres comenzar tú?
Sí, a ver, ahí lo que creo que es importante un poco tener en cuenta que sí, o sea, partimos de que la idea de crear esta cultura de protección de datos no es solo basarnos en el miedo a las sanciones, que sí, evidentemente pueden afectar al giro del negocio de una empresa de forma considerable, las multas son bien altas, pero también nos evitan otros temas como nos crean ventajas en caso de que las empresas protejan los datos personales, como por ejemplo evitar brechas de seguridad, ataques igual a nuestras bases de datos. Entonces, no solo nos tenemos que centrar en que las empresas deben cumplir porque va a haber una sanción, sino que ya desde la experiencia que llevamos más de un año igual y asesorando importantes empresas dentro de varios sectores, nos hemos dado cuenta que el cliente ya está valorando como tal el tomar estas medidas. ¿Por qué? Porque ya sabe que su información va a estar protegida. Y eso también crea tranquilidad en las empresas porque, como les decíamos, el manejo de información no es solo de clientes y proveedores, sino también se basa de los propios trabajadores. Entonces, estas medidas que se pueden tomar, sí, van desde el ámbito legal, como les dijo Cristian, evidentemente esto se trata de un trabajo de abogados porque es un tema regulatorio, pero también es importante tener en cuenta la parte organizativa y la parte tecnológica, que es un poco lo que ahorita nos complementamos nosotros brindando el servicio, porque no es solo importante cubrir desde lo legal, sino también desde el lado tecnológico. En este proceso de implementación que nosotros hacemos en las empresas, no solo nos centramos en regular y establecer que todas las cláusulas de los contratos estén acorde, sino también tenemos que tener en cuenta la parte tecnológica a través de, por ejemplo, herramientas donde se pueda manejar el tratamiento de datos personales. Entonces, esa es la idea de manejar distintas aristas, no solo del lado legal, sino también tecnológico y organizativo, que es lo importante. Ahora, si queremos plantear algunos ejemplos prácticos, solo para ahondar en lo que acaba de decir María Clara, por ejemplo, medidas tecnológicas están el control de acceso, medidas tecnológicas está la implementación de controles de seguridad, la implementación de medidas tecnológicas, como puede ser un firewall, como puede ser un antivirus, como puede ser una política de contraseñas, como puede ser una política de respaldos. Eso desde la perspectiva tecnológica. Desde la perspectiva legal, estamos hablando de las cláusulas que se pueden incorporar en los contratos laborales, estamos hablando desde las cláusulas que se deben incorporar en los encargos de tratamiento, estamos hablando de políticas internas, si queremos verlo desde la perspectiva organizacional, las políticas internas que deben ser cumplidas por todas las partes en la organización. ¿Qué pasa si mi organización funciona a manera de franquicia? ¿Cuáles son las políticas que se les eximen o se dispersan entre los franquiciados de manera de cumplimiento de protección de datos personales que termina pudiendo afectar el nombre de la empresa originaria del nombre o de la organización principal? Hay que entender también que el proceso de protección de datos personales no es un proceso aislado. Cada articulación en materia de protección de datos personales puede llevar algunos análisis. Por ejemplo, desde la visión de competencia, la articulación entre la autoridad de competencia y la autoridad de protección de datos, hace poco vimos cómo la Agencia Española de Protección de Datos Personales utilizó una sentencia que tiene que ver sobre el control laboral para también incluirla dentro de su análisis en materia de protección de datos. Y esto para quienes les interese un poco más ver el tema, quienes hablan o quienes se han movido en el ámbito legal, estoy hablando de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocida como la Barbulescu II, que tiene que ver sobre el control laboral. En ese sentido, al no poder, por ejemplo, el trabajador espiar de alguna manera, el empleador espiar de alguna manera al trabajador, eso impedía un acceso a datos personales. Entonces, tienes una vinculación de diferentes normas. Entonces, hay que entender cómo funciona el esquema para poder saber cuál es la medida legal y cuál es la medida técnica y cuál es la medida organizacional que debo implementar. Buenísimo. Otra consulta que hay, ha despertado mucho interés y sobre todo no ha quedado del todo claro, si bien se tiene claro en un principio cuál debe ser la finalidad por la cual alguien trata los datos personales de una persona. Sin embargo, hay mucha duda respecto de cómo al término de la utilización de esos datos personales se desecha. Es uno de los cuadros de los que Cristian hablabas en el ciclo del tratamiento, en el ciclo de vida de un dato personal. Entonces, no sé si tal vez ampliar un poco en el sentido de cómo se desecha o cómo se elimina o qué se hace con el dato una vez que
que ya ha sido tratado y que ya no es útil para la organización? Mira, cuando yo hablaba de supresión del dato, está efectivamente el borrado del dato, es decir, eliminarlo en la mejor medida posible de los archivos de la organización, de los procesos de la organización, pero existen otras medidas como la anonimización del dato, que significa desvincular el dato de la persona, de tal manera que tú te puedes quedar con, por ejemplo, un saldo de cuenta sin saber a quién pertenece ese saldo de cuenta, en el caso bancario. Ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es uno llamado bloqueo. El bloqueo, por poner un ejemplo muy coloquial, es ponerle un código, cifrar la información, lo que comúnmente se mal llama encriptar la información, de tal manera que ya no pueda ser utilizable. El término adecuado es cifrar. Esos son algunos mecanismos que se pueden implementar. O la En pseudonimización también, igual, Cris. La pseudo-anonimización es una medida que menciona María Clara, que para que se entienda como bloqueo debe ser articulada junto con otra medida adicional, pero es parte de las medidas que te establece la norma como posibilidades para implementación de seguridad, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere con este borrado o esta supresión. Muchas gracias. Ya para ir un poco cerrando el tema de las preguntas y tener un poco de conclusiones sobre el tema, nos preguntan también el tema de la firma digital en el contexto de la normativa de protección de datos. ¿Cuál es la implicación de la firma que recoge y que identifica de cierta forma a una persona en este contexto de la protección de datos, de la norma de protección de datos? Mira, hay dos preguntas o dos ámbitos en los cuales se puede responder esa pregunta. La primera es el certificado de firma electrónica. El certificado de firma electrónica es otorgado por una empresa autorizada, por un certificador autorizado, y ese certificador autorizado mantiene un registro de las firmas que ha emitido. Entonces, bajo ese esquema, ellos están, este certificador está obligado a cumplir con los parámetros de la norma de protección de datos personales, es decir, tiene que ofrecer seguridades, tiene que ofrecer medidas de cumplimiento y control, etcétera. Y del otro lado está la firma electrónica como un dato personal. La firma electrónica es una firma que surte los mismos efectos que una firma hológrafa y permite identificar a la persona, y mucho más si cuentas con todos los datos que deben ir anexos en el certificado de firma electrónica. En ese sentido, a la hora de considerar la firma electrónica, se la debe considerar como un dato personal. Y bajo esa perspectiva, quien la almacene o quien cuente con esa firma en sus archivos, debe tratarla bajo las mismas perspectivas de la norma de protección de datos personales. Chévere, tal vez María Clara algo en ese sentido también de la firma digital. Sí, no, solo añadir que sería importante, igual que en cada empresa exista, vamos a tener, en base a lo que nos establece la ley, el responsable y el encargado del tratamiento de datos. Entonces, que sea una persona, en este caso el responsable, de justo manejar estos datos, una vez que se haya obtenido el consentimiento, para que haya un correcto manejo de esa firma, nada más. Perfecto. Un tema que también consultan respecto del tema de la información tributaria y que, claro, normativamente se debe conservar por al menos 7 años, ¿tiene relación o cuál es el tratamiento a la luz de la Ley de Protección de Datos respecto de esta información de carácter tributaria? ¿Entra o no en el ámbito de aplicación de la norma? La información tributaria que permite identificar a una persona, que es, por ejemplo, los datos de la factura, los datos que van generalmente en la factura para identificar a quién se emitió la factura, deben ser resguardados en igual sentido como cualquier otro dato personal. Es un tratamiento, y bajo esa perspectiva, quienes deben ofrecer esa seguridad es cada persona que ha tenido acceso a esa factura o que tiene esos datos personales bajo su resguardo. Puede ser el destinatario final, el emisor, o incluso puede ser el intermediario, que son estas plataformas que te ofrecen servicios de facturación electrónica, que se vuelven responsables del tratamiento porque son quienes proveen los fines y los medios para el uso de los datos personales, ¿no? Para el uso para la emisión de las facturas, y en ese caso el uso de datos personales. Sí, igual ahí añadir que no es, o sea, la justificación sería la base legitimadora, que es por una disposición legal. Entonces, la empresa con esta base de legitimación, que es la disposición legal, sí podría
guardar esa información por ese tiempo. Una vez cumplido ese tiempo, ya se deberían establecer políticas de destrucción y de almacenamiento, pero estaría justificado por una base legítima durante el tiempo que establece la ley, por esos 7 años. Perfecto. Y bueno, la última pregunta recoge un poco 3 consultas que se han hecho respecto de los sistemas de gestión. Mucha gente lo relaciona con dentro del contexto del cumplimiento de la ley, pero tal vez si se podría ampliar un poco más de cómo aplica o cómo opera este sistema de gestión en el marco del cumplimiento de la ley. Más o menos por ahí va las preguntas que han hecho al respecto de estos sistemas de gestión. Quienes han pasado o conocen los procesos de implementación de la ISO 27001 conocen que la ISO lo que busca plantearse dentro de las organizaciones es un sistema de gestión de seguridad de la información. Es básicamente lo mismo, pero desde la perspectiva de protección de datos personales y cumpliendo con los parámetros de la ley. Recordemos que, como les mencionaba, el dato personal es un activo de información más, pero no se puede aplicar de manera aislada el sistema de gestión de seguridad de la información, porque el parámetro no es meramente técnico y no es meramente ISO. Hay unas prácticas adicionales emitidas por las autoridades y exigidas por las normas, por las leyes, que escapan del sistema de gestión, y por eso es que tampoco se puede buscar simplemente una implementación de una 27001 o una 27701 como mecanismo de cumplimiento. Ahora, lo que sí se tiene que articular es un sistema que integre un sistema de cumplimiento desde la perspectiva del compliance regulatorio y un sistema de gestión de seguridad desde la perspectiva de protección de datos personales. Eso es lo que se busca con un proyecto y con una implementación adecuada en materia de protección de datos personales. Perfecto. Bueno, una vez concluidas las preguntas y para cerrar el conversatorio y el taller, tanto María Clara como Cristian, a modo de conclusiones, recomendaciones para la implementación de esta normativa que es nueva, que genera cambios en las organizaciones y que genera al mismo tiempo dudas. ¿Cuáles serían sus perspectivas en este sentido? Como digo, a modo de conclusión o recomendación. Mati. Desde mi lado, recomendarle a las empresas que ya queda, como les decíamos, ya queda el régimen sancionatorio y ya está por entrar en vigencia, y si bien parecería que falta todavía hasta mayo del 2023, los procesos de adecuación sí suelen tomar tiempo. Generalmente en empresas donde se maneja un buen volumen de información, el servicio de adecuación como tal puede tardar de 5 a 6 meses, lo que quiere decir que ya estamos justo corriendo en el tiempo. Y las sanciones son fuertes para las empresas, pero más allá de lo que decíamos, no solo por evitar un tema de un régimen sancionatorio, sino también por todas las ventajas que trae esta implementación. Nosotros como tal ya hemos visto desde la experiencia que las empresas, ya otra cosa que también es importante mencionar, que la ley aplica para toda empresa, ya sea pública o privada, independientemente del modelo y el giro del negocio. Entonces, desde ya mayo del 2023 podrán recibir cualquier sanción de las que mencionamos que establece la ley, pero más allá, la importancia es crear esta cultura de protección de datos que en cuanto al manejo y al uso de la información, que va a afectar, como les decíamos, no solo a clientes, a proveedores, sino a los mismos trabajadores dentro de una empresa. Y va a evitar que haya problemas de ataques cibernéticos, brechas de seguridad, mal manejo de información, y donde pueden haber sanciones en donde no solo se les afecte el volumen del negocio, sino que incluso se puedan parar sus bases de datos, y con eso puede básicamente una empresa quebrar si es que no puede utilizar su información. Entonces, nada, la importancia, como conclusión, crear esta cultura de protección de datos. Si bien es una ley que es relativamente nueva, este tema de protección de datos a nivel global ya es de hace 1000 años atrás, entonces sí es importante que el Ecuador se haya sumado a esta necesidad de proteger la información, que como les digo, más allá de una sanción, debería haber una cultura en cuanto a la protección y al manejo de información de la gente. De mi lado, sumándome a lo que menciona María Clara, efectivamente el proceso no puede esperar más para las organizaciones que quieran llevar el cumplimiento, recordando que la ley establece que
para aquellas organizaciones que hagan el proceso de adecuación y cumplimiento de la norma hasta antes del 26 de mayo del 2023, pueden acceder a un beneficio otorgado por la Autoridad de Protección de Datos, que es una especie de sello o reconocimiento de buenas prácticas en materia de protección de datos personales, que puede ser de amplio uso y amplia ventaja para las organizaciones que cumplan, pero solo podrán tener acceso a este si llegan hasta antes de esa fecha. Lo mencionó María Clara. Nuestra metodología permite cumplir en un proceso de 5 o 6 meses, sin importar el tamaño de la organización. Pero si el proceso se lleva por manos inexpertas o por metodologías diferentes, puede que no lleguen a esa fecha. Entonces, lo ideal es plantearse el modelo de cumplimiento en manos especializadas, en manos expertas, de tal manera que lleguen a la fecha que establece la norma. Perfecto, gracias Cristian y María Clara por su exposición en este sentido. Realmente queda claro que el tema de la protección de datos y muchos otros ámbitos relacionados a la gestión empresarial tienen que enmarcarse no tanto en un modelo o en un pensamiento de cumplimiento para evitar una sanción, sino enmarcarse en un marco de cumplimiento que mejore las prácticas corporativas, en este caso en el tema de protección de datos. Les agradezco por eso y le doy la palabra a Santiago Vega, socio de ESIJA GPA Cuenca, para poder ir cerrando este conversatorio, no sin antes agradecerles por su tiempo y por su claridad en sus exposiciones, y felicitarles al mismo tiempo. Muchas gracias, Mateo. Nada más con la idea de cerrar brevemente, ya no quitarles más minutos, agradecer mucho a los expositores. María y Cristian, ha sido una excelente exposición. Agradecer a la Cámara de Comercio por dar estos espacios para que podamos intervenir, para que podamos compartir con los socios de la Cámara de estos temas nuevos en derecho y, por supuesto, con el ámbito empresarial. Agradecerles también a todos los asistentes. Estamos en ESIJA GPA, como ya les ha dicho, yo en calidad de socio de la oficina de Cuenca, estamos listos para atenderles con cualquier consulta que ustedes tengan en temas de protección de datos y en otras áreas. Esperamos poder vernos prontos hablando de otros temas cercanos al derecho y al ámbito empresarial, con apoyo, por supuesto, de la Cámara de Comercio que organiza estos eventos tan importantes. Muchas gracias a todos y de mi parte, un agradecimiento nada más. Muchas gracias igualmente. Buenas noches con todos. Gracias a Buenas todos. noches con todos, muchas gracias. También, muchas gracias. Buenas noches con por el todos. tiempo. Gracias, muchas gracias por su presencia. Gracias a todos.